muchas gracias. Gracias por la invitación también a ser parte de esta jornada. Bueno, yo soy Rodrigo. Estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Leeds bajo la dirección de Alex, el orador anterior, de hecho. Eh, Les cuento un poquito sobre mí. Como dijo Julieta, estudié física, esa es mi formación previa. Estudié en el Instituto Balseiro, hice la licenciatura y maestría ahí. Luego incursioné en la genómica computacional en un grupo de investigación de la Universidad de Chicago, donde estuve 2 años. Luego de eso empecé mi doctorado en la Universidad de Leeds, en el grupo SISTIB. Y ahora estoy en el 4.º año terminando mi doctorado. Bueno, les cuento en términos muy sencillos de qué trata mi investigación. La pregunta científica básica es tratar de entender cómo variaciones en el ADN, que es la doble hebra que tenemos a la izquierda, afecta la estructura y la función del corazón. En mi caso, yo trabajo con imágenes de resonancia magnética cardíaca, que son las slices, las imágenes 2D que tenemos a la derecha. Y la pregunta básica es, ¿qué podemos decir acerca de cómo variaciones en el ADN afectan estos fenotipos derivados de estas imágenes? Esto se enmarca dentro de un área conocida como genética de imágenes. La traducción es mía, en general se usa el término en inglés Imaging Genetics, que básicamente se trata del estudio de la base genética de fenotipos derivados de imagen biomédica, ¿no? ¿Cuál es la motivación de esto? Bueno, por empezar, ganar conocimiento acerca de etiología terapias que tengan como blanco estos genes u eh, otras moléculas que participan de esta ruta, digamos. También nos permite evaluar riesgo a padecer alguna determinada patología o realizar prognosis, y también estratificar pacientes y seleccionar terapias en base a esta información genética. Lo que mencioné antes es general, digamos, para cualquier fenotipo, no solamente fenotipos derivados de imágenes. En particular, los fenotipos derivados de imágenes, que en general se abrevian IDP por las siglas en inglés, pueden ser útiles porque pueden actuar como un fenotipo intermedio en una cascada causal que termina en un fenotipo patológico. En este caso se llaman endofenotipos. Por ejemplo, se sabe en el estudio genético de enfermedades psiquiátricas que es útil, en lugar de, por ejemplo, un fenotipo patológico, que es un valor lógico, verdadero o falso, dependiendo si la persona tiene o no una determinada condición psiquiátrica. En estos estudios se sabe, digamos, que es útil encontrar, por ejemplo, fenotipos derivados de imágenes, por ejemplo, de resonancia del cerebro, donde el efecto que produce el gen es más directo en el fenotipo derivado de imagen que en el fenotipo eh, psiquiátrico de alto nivel, digamos. En el caso del endofenotipo, la asociación es más fuerte y entonces puede ser más fácil encontrar asociaciones. Sin embargo, la obtención del fenotipo es más complicada porque requiere un escaneo, por ejemplo, de resonancia. Entre los desafíos que tiene esto, eh, están, por empezar, una muy alta dimensionalidad del objeto a estudiar, que es una imagen. Puede ser una imagen 2D, 3D o incluso 3D en el tiempo, como vamos a ver en mi caso, de manera que se requiere alguna forma de reducir la dimensión de esto. Y por otro lado, en general, las personas que realizan estudios de genética estadística no son las mismas que realizan procesamiento de imágenes. Entonces, en general requiere la colaboración de distintos laboratorios o distintas personas dentro de un mismo laboratorio. Y este procesamiento a veces es no trivial, como también vamos a ver más adelante.
En particular, en fenotipos derivados de imágenes cardíacas, estudios previos se han enfocado en fenotipos clínicos tradicionales que se conoce que tienen utilidad en el ámbito clínico. Algunos ejemplos de estos son los volúmenes de las distintas cámaras del corazón, que se pueden calcular fácilmente a través de la imagen, o la fracción de eyección, o la masa del miocardio. Sin embargo, estos fenotipos no destilan de forma exhaustiva toda la información anatómica que está presente en la imagen original. Voy a empezar dando un poco de background acerca de la parte genética antes de ir sobre la metodología que yo estoy implementando. Bueno, como sabemos, el ADN es una molécula que está compuesta por una doble cadena, esta molécula es el sustrato de la herencia, y está compuesta por bloques que se llaman nucleótidos, que pueden ser de 4 tipos: adenina, timina, guanina o citosina, o ATGC. Acá a la derecha pueden ver el conjunto de 23 pares de cromosomas de un humano de sexo masculino, y para que tengan una idea, el genoma completo humano tiene 3.000 millones de pares de bases, es decir, de pares de estos nucleótidos. Sin embargo, un par de genomas humanos difieren muy poco entre sí. Por ejemplo, entre un genoma humano típico y el genoma de referencia, solo de estos 3.000 millones de sitios, solo hay 5 millones que difieren en promedio. Y en general existen ubicaciones en el ADN en las que una dada población suele tener variación, mientras que existen otros nucleótidos que suelen ser fijos y no presentan una gran variación. Las posiciones que presentan variación se suelen denominar SNPs, si corresponden a variaciones en un solo nucleótido, o pueden ser también de lesiones o inserciones pequeñas de nucleótidos. Y hay una tecnología que se llama microarrays de SNPs que permite, digamos, secuenciar posiciones específicas del genoma. Por ejemplo, para un dado SNP, que lo podemos pensar como una posición del ADN, supongamos que tenemos 2 alelos posibles, A y B, que A y B es uno de los 4 nucleótidos que vimos antes. De manera arbitraria, uno de ellos se denomina el alelo de referencia y el otro es el alelo de efecto. Típicamente el alelo de referencia se toma como el alelo que es más frecuente en la población. De manera que si tenemos en cuenta que en los cromosomas no sexuales, o sea, del 1 al 22, tenemos 2 copias de estos cromosomas, tenemos 3 genotipos posibles. Que los 2 cromosomas tengan el alelo de referencia, o sea, AA, que uno tenga el cromosoma el alelo alternativo, es decir, AB, o que ambos cromosomas tengan el alelo alternativo, es decir, BB. Y cada uno de estos se codifican como 0, 1 y 2. Por ejemplo, si vemos acá estos 3 individuos de la derecha, acá vemos una porción del cromosoma 2 donde todos los nucleótidos son iguales entre los distintos individuos, excepto por una posición que vendría a ser el SNP, que es la que está marcada en amarillo. Acá vemos las 2 copias, digamos, de este cromosoma, la materna y la paterna, y dentro de cada copia las 2 hebras. Por ejemplo, supongamos que tomamos la T como el alelo de referencia y la C sería el alelo alternativo. En general se elige una de las hebras, por ejemplo, en este caso la de arriba. Entonces, si tomamos la T como la referencia, los genotipos de esos tres sujetos serían 1, dado que esta persona tiene solo un alelo, perdón, alternativo, que es la C. Esta persona tendría un dosaje del SNP de 2, dado que tiene 2 alelos alternativos o de efecto, y esta persona tiene un 0, dado que las 2 alelos son la referencia. Bueno, con este background pasemos a ver lo que son los estudios de asociación de genoma completo. En estos estudios básicamente se interroga el genoma para determinar qué variantes del ADN
tienen algún efecto estadísticamente significativo sobre algún fenotipo de interés. Este fenotipo puede ser una enfermedad, en ese caso son fenotipos categóricos de tipo 0,1, o pueden ser también valores continuos. Por ejemplo, se puede estudiar algo como la estatura, índice de masa corporal o, por ejemplo, el volumen del ventrículo izquierdo en el contexto de cardiología. Eh, en estos estudios se recluta un número de individuos y se mide su genotipo con microarray de SNPs y también el fenotipo de interés. Típicamente se necesitan decenas de miles de sujetos, o por ahí miles, si se trata de una enfermedad, decenas de miles si se trata de un fenotipo no patológico, para detectar genes involucrados. Es decir, que son estudios costosos ya que involucran muchos sujetos, dado que los efectos genéticos en general son muy leves. Entonces, una vez que se tiene la muestra, se interroga a cada una de las variantes genéticas medidas mediante un test estadístico. Este número de variantes genéticas puede ser del orden de casi 1 millón, típicamente, o medio millón de variantes. En general se usa un modelo lineal univariado aditivo, como el que se ve acá, donde la variable de respuesta es el fenotipo y la variable independiente es el dosaje del SNP, es decir, este 0, 1 o 2 que veíamos antes. Y este coeficiente beta vendría a ser el efecto del SNP, y el error en general se modela como una gaussiana con media 0 y desviación estándar igual a 1. La hipótesis nula en este caso sería que el efecto es 0 y un coeficiente beta mayor a 0 implica que eh, el alelo alternativo produce un efecto positivo en el valor esperado del fenotipo. Dado que estamos testeando muchas variantes genéticas, es necesario corregir por test múltiples. Lo que se hace generalmente es tomar la corrección de Bonferroni, que es dividir el umbral usual de 5% por el número efectivo de tests que en un estudio en un GWAS, digamos, un estudio de asociación de genoma completo, esto es del orden de 1 millón, con lo cual el umbral que se utiliza es de 5 por 10 a la menos 8. En general tenemos el siguiente diagrama que relaciona, digamos, el efecto de una dada variante con la frecuencia de esa variante. Lo que ocurre en general es que las variantes más comunes del ADN no van a tener un efecto muy, muy grande, en particular un efecto nocivo sobre el fenotipo, dado que esas variantes fueron filtradas por selección en el pasado, de manera que en general lo que ocurre es que solo variantes raras suelen tener un efecto grande. Entonces, estas variantes comunes son en general lo que uno intenta detectar en un GWAS, variantes comunes que están presentes en muchos sujetos de una población y con un efecto tal vez eh, no tan fuerte. Por otro lado, existen variantes raras que tienen un efecto muy fuerte, y en general estas variantes no se detectan en este tipo de estudios, sino en estudios más de familia, donde se aíslan, digamos, familias que tienen este fenotipo muy, muy distintivo y nocivo, y se trata de determinar cuáles son las variantes genéticas que están presentes en la familia. Bueno, en este caso yo utilizo los datos de un biobanco muy grande del Reino Unido, que es un estudio prospectivo de alrededor de medio millón de pacientes, participantes. Son una población representativa de la población del Reino Unido, con lo cual no son necesariamente pacientes de una dada patología, y están en el rango etario de 40 a 69 años en el tiempo en el que fueron reclutados, la reclutación ocurrió entre 2006 y 2010. Estos participantes concurren a algunos de los centros de evaluación, que son lo que muestro acá a la derecha, y en estos centros se obtienen distintos tipos de información. Por ejemplo, se les realiza un cuestionario de estilo de vida, historia médica, factores sociodemográficos, se toman medidas físicas y, bueno, en particular se toman muestras de sangre, a partir de lo cual se realiza el genotipado,
y en un subconjunto de los sujetos se realizan escaneos de resonancia magnética. En en el biobanco actualmente tenemos alrededor de 60.000 sujetos con imágenes de resonancia magnética, que es cardíaca, abdominal y de cerebro. Entonces, en particular, yo me intereso en los datos genéticos y las de resonancia magnética cardíaca que tenemos disponibles. Acá pueden ver la composición étnica, que son en su mayoría británicos, casi el 90%, pero también hay otras etnias minoritarias. Y respecto al microarray de SNPs, fue diseñado particularmente para este biobanco y consta de 800.000 marcadores, es decir, SNPs, que fueron seleccionados en base a los criterios de la derecha. Y en base a esto se imputó un conjunto de 90 millones de variantes en base a correlación entre un SNP y SNPs cercanos. Por otro lado, la resonancia magnética, como les decía, tenemos disponibles 60.000 individuos. Es una resonancia a lo largo del ciclo cardíaco, es decir, tenemos 50 fases del ciclo. Acá estoy mostrando una imagen estática, pero lo pueden pensar como un video esto. Y tenemos un stack de imágenes 2D en el eje corto, que son estas imágenes que vemos acá, que en general son de 9 a 15 slices, dependiendo del tamaño del corazón de la persona. Y también tenemos 3 imágenes que son perpendiculares a esta, que son las imágenes de eje largo, que cubren 2, 3 y 4 cámaras. Entonces, el trabajo previo que hacemos es segmentar estas imágenes. Este es un esquema de la red neuronal que utiliza, que fue trabajo de mis colegas. Acá abajo pueden ver la publicación. Esta red se alimenta con estas imágenes de eje corto, que son las que vemos acá abajo, y las 3 imágenes de eje largo, y también con información demográfica de los sujetos, y lo que produce al final es una malla 3D del corazón completo, que es construida a partir de un espacio de componentes principales que básicamente proyectan la forma a un espacio de formas plausibles. Esta es una representación más conveniente que la imagen, dado que estas mallas que tenemos a la derecha son, si quieren, una representación más estandarizada, dado que contan del mismo número de vértices y la conectividad entre los vértices es la misma. Es lo que llaman mallas registradas, ya que están basadas en un atlas cardíaco único. Bueno, una vez que tenemos estas mallas, surge la pregunta de qué tipo de fenotipos podemos extraer. Recuerden que lo que necesitamos ahora es un fenotipo numérico, escalar, digamos, que podamos testear en un test estadístico al estilo del GWAS, como explicaba antes. Dada la malla, entonces, podemos pensar en 2 tipos de fenotipos que podríamos extraer. Un tipo son fenotipos clínicos tradicionales, es decir, eh, lo que comentábamos antes, por ejemplo, el volumen se puede extraer fácilmente una vez que uno tiene la malla. Lo mismo la masa del miocardio o la fracción de eyección, si pensamos en la malla en el ciclo completo. Sin embargo, dado que tenemos un tamaño muestral muy grande, podemos utilizar una metodología distinta, que es utilizar un método de aprendizaje no supervisado para extraer una representación latente, donde esa representación latente, que sería simplemente un vector de números, tiene que ser tal que uno pueda reconstruir la malla a partir de ella. Es decir, estamos pensando en una red tipo autoencoder o autocodificador. Bueno, en estudios previos se estudiaron fenotipos clínicos del tipo que yo describía primero. Por ejemplo, acá tenemos el volumen del ventrículo izquierdo en fin de diástole, y acá lo mismo, pero dividido por es el área de la superficie corporal.
Y lo que tenemos acá es una forma de representar los resultados del GWAS que se conoce como Manhattan Plot, donde básicamente ponemos digamos, 800.000 SNPs, o lo que sean que uno teste, en el eje X, donde los cromosomas se ponen de manera contigua, del 1 al 22. Y acá el logaritmo negativo en base 10 del p-value, ¿no? Que es más grande cuanto más fuerte es la asociación. Y acá lo que tenemos en línea discontinua es el umbral a partir del cual se declara que una asociación es significativa. Entonces, lo que está anotado acá, al lado de cada pico, son los distintos genes que este estudio encontró. En en nuestra metodología lo que utilizamos en lugar de obtener fenotipos tradicionales de mallas es lo que comentaba como segunda opción, que era obtener fenotipos no supervisados a través de una técnica tipo autoencoder, donde acá lo que utilizamos es la conectividad de las mallas para definir convoluciones. Si están familiarizados con el análisis tradicional de imágenes, tenemos las operaciones de convoluciones que agregan información entre vecinos. Existe un concepto similar cuando la conectividad no es regular como en una imagen, lo podemos pensar como una conectividad tipo grilla. Acá la conectividad es irregular, pero existen formas de generalizar las convoluciones que uno define para imágenes a grafos o mallas. Entonces, ese tipo de convoluciones son las que utilizamos acá en un autoencoder jerárquico, digamos, en el que aplicamos sucesivamente estas convoluciones en grafos y luego una operación de pooling, es decir, de diezmado o de reducción de la dimensión. De manera que al cabo de cada una de estas capas tenemos un objeto con un menor número de vértices y finalmente en lo que sería el cuello de botella de esta red neuronal tenemos un vector unidimensional, que es la representación latente, que en general lo llamamos Z, que condensa la información de la malla. Y estas redes en general se entrenan acopladas a un decodificador que permite, digamos, a partir de la representación latente, reconstruir la malla original. De manera que estos Z funcionan como un fenotipo vectorial, ¿no? Donde cada componente describe algún aspecto de la variación en la morfología. De manera que, de la misma manera que testeamos, por ejemplo, volúmenes o fenotipos clínicos, podemos testear estos fenotipos obtenidos de manera no supervisada para encontrar genes asociados tal vez a otras características, a otros patrones de variación de la forma. Lo que proponemos adicionalmente es, dado que se sabe, digamos, que cuando uno entrena, por ejemplo, un autoencoder o distintos tipos de modelos, con distintos hiperparámetros, uno lo que obtiene es una representación latente distinta, ¿no? Cada vez. Entonces, para asegurarnos de que agotamos, digamos, el espacio de fenotipos posibles que uno puede derivar de nuestra población de mallas, lo que hacemos es no entrenar solamente un autoencoder, sino entrenar un conjunto, un ensamble, digamos, de R autoencoders, un número R de autoencoder, que en nuestro caso es 36, con diferentes hiperparámetros, lo cual induce una diversidad en las distintas representaciones latentes. Esto es lo que denominamos un ensamble no supervisado de fenotipos, que como les decía, acá en este trabajo estoy trabajando con un ensamble de 36 modelos que totalizan 384 variables o fenotipos que uno testea. Es decir, lo que yo hago es 384 estudios de asociación de genoma completo, uno por fenotipo. Bueno, acá algunos detalles del GWAS. Utilizamos un tamaño muestral de 54.000 sujetos de ascendencia británica. Y bueno, controlamos por algunas covariables que vimos que tienen correlación con los distintos fenotipos que estudiamos.
Acá, como les decía, el número de modelos y de fenotipos que estudiamos fueron 36 y 324. Y finalmente, dado que estamos testeando un número eh, de fenotipos, necesitamos realizar una corrección adicional en el umbral de p-value de Bonferroni, que nos da un umbral con este valor. Lo que encontramos fue que usando esta metodología fue posible descubrir 49 loci o regiones del genoma con asociaciones significativas, es decir, que pasan este threshold. Y acá lo que tenemos en letra negrita son nombres de genes, digamos, que están cerca de esas asociaciones, que solamente fue posible descubrirlo usando el ensamble y no las técnicas de fenotipado tradicionales. Acá es la continuación de la tabla y vemos que en esta columna tenemos la cantidad de modelos en el que fue posible encontrar ese gen mediante el GWAS. Y vemos que en los genes para los cuales la cuenta fue menor, eh, fue, es más clave, digamos, el método de ensamble que para los genes donde la cuenta es grande, dado que en general estos fenotipos asociados a estos genes suelen estar muy asociados a los fenotipos tradicionales, que son más fáciles, digamos, de extraer de la malla. Sin embargo, los fenotipos eh, digamos, más pequeñas corresponden en general a fenotipos más sutiles, que en general no son capturados mediante las técnicas de fenotipado tradicional. Bueno, acá surge la pregunta de qué es exactamente lo que estos SNPs están controlando, ¿no? En términos de la forma de la malla. Entonces yo, dado que es un número muy grande de genes, me enfoqué en tres genes que son interesantes, digamos, y voy a discutir un poco más en profundidad cuál es el efecto que tienen estos genes en la forma. Acá lo que hacemos es para este gen, por ejemplo, que se llama titina, de los 384 fenotipos extraemos el fenotipo que tiene mayor asociación y estudiamos cuál es el efecto en la forma de ese fenotipo. Lo que encontramos es que si ordenamos, si generamos algunas formas representativas ordenadas por el percentil, digamos, de este fenotipo numérico, lo que encontramos es que este fenotipo tiene una asociación muy clara con el volumen del ventrículo izquierdo, lo cual es consistente porque este gen ya había sido encontrado, digamos, en estudios de los fenotipos tradicionales, en particular del volumen. Esta es una proteína, es muy conocida, digamos, actúa como resorte en el sarcómero, digamos, de las células musculares, y es una proteína, es la más grande de las proteínas humanas, y se conocen muchas mutaciones en ella que están asociadas a patologías cardíacas. Este es otro gen distinto, digamos, que se llama fosfolamban o PLN. Acá el efecto vemos que es bastante distinto. Si bien produce un cambio en el volumen, vemos que está acompañado de un cambio en la esfericidad, donde los sujetos que tienen el alelo T, digamos, en este SNP, suelen tener un ventrículo más oblongo, mientras que los que tienen el alelo C tienden a tener un ventrículo más esférico. Aunque recuerden que estas asociaciones son muy débiles. Este gen también se conoce, digamos, que regula la bomba de ion calcio, es decir, la concentración de ion calcio en el citoplasma, en el retículo sarcoendoplásmico de los cardiomiocitos, y una proteína muy pequeña, pero tiene algunas mutaciones conocidas asociadas a, por ejemplo, a miocardiopatía dilatada. Lo que es más interesante es que es la esteatina, que tiene una función no del todo conocida, pero se sabe que participa en procesos cardíacos, ya que según algunas proteínas que afectan la contracción miocárdica. Y se sabe que mutaciones en este gen, digamos, o la proteína, producen miocardiopatía dilatada en perros boxer. Sin embargo, no se conocía ningún fenotipo estructural en humanos que esté asociado a variaciones en este gen. Y con esta metodología nosotros encontramos este fenotipo que es más sutil que los anteriores. Si prestan atención pueden ver que a medida que nos movemos hacia percentiles superiores, lo que ocurre es que cambia la orientación
del plano mitral. Acá en el percentil superior tenemos un plano un poco más inclinado. Y este fenotipo no había sido reportado anteriormente en fenotipos tradicionales. Algo interesante es que un estudio reciente, de un GWAS también, de insuficiencia cardíaca, encontró una asociación entre insuficiencia cardíaca y este SNP, pero mucho más débil que la que encontramos acá y usando un tamaño muestral mucho más grande. Eso sugiere que tal vez este fenotipo estructural que encontramos podría ser un endofenotipo para insuficiencia cardíaca. Acá brevemente comento cómo podríamos extender, digamos, la metodología anterior para considerar fenotipos espaciotemporales. Este es trabajo en curso, de manera que solo voy a mencionar la idea de esta red. La idea es que uno ingresa a la red con la secuencia completa, digamos, de mallas y produce un único vector latente para el dado sujeto. Y este vector latente, lo que hacemos es particionarlo en una parte estática y una parte dinámica, que son estas dos particiones que vemos acá, y tratan de reconstruir la forma a un dado tiempo t mediante una variable condicional que vendría a representar la fase a lo largo del ciclo cardíaco, utilizando el hecho de que el movimiento es cuasi periódico en el corazón. Lo que hacemos es utilizar una variable, digamos, de tiempo circular, digamos, usando senos y cosenos, que funcionan como con un indicador, digamos, de en qué fase queremos obtener la malla al final. Y bueno, acá tenemos algunos resultados preliminares, digamos, de lo que ocurre cuando entramos esta red en ventrículo izquierdo a lo largo del tiempo, usando una dimensión de 8 variables estáticas y 8 dinámicas. Y bueno, lo que estamos encontrando hasta ahora es que es posible encontrar genes adicionales que no es posible encontrar solamente mediante el estudio de variables estáticas como habíamos hecho en los resultados que mostré anteriormente. Bueno, para cerrar, un poco un resumen de lo que conté hasta ahora. Bueno, en este trabajo propusimos una metodología de ensamble de fenotipos a mallas de ventrículo izquierdo obtenidas a partir de resonancia magnética cardíaca, y esta metodología nos permitió encontrar asociaciones genéticas que no había sido posible encontrar cuando se estudiaban fenotipos tradicionales. En particular, genes que ya se conocían, digamos, por ejemplo, TTN y PLN, fue posible encontrar un conocimiento más refinado del efecto de estos SNPs en la morfología del ventrículo izquierdo, y en el caso, por ejemplo, de la estriatina, fue posible por primera vez encontrar asociaciones entre el gen y variables y fenotipos morfológicos, donde ya se conocía que este gen tenía mutaciones en el gen, tenía efecto, por ejemplo, nocivos en perros boxer, por ejemplo, en este caso, o incluso en humanos, pero no se conocía una variable morfológica asociada a él. Bueno, con esto concluyo.